A Dios que me ha dado el privilegio de compartir la palabra del Señor para la gloria y honra de Él. Me voy a estar basando en el libro de Gálatas, en los capítulos 5 y capítulo 6. El libro de Gálatas, capítulo 5 y versículo 6. El título del cual le voy a hablar es La libertad en Cristo Jesús y el fruto del Espíritu que tenemos en esa libertad. La libertad en Cristo Jesús y el fruto del Espíritu en su libertad. Vamos a leer. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligáis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Aquí vemos una parte, aquí vemos una parte muy importante de cómo la circuncisión era tomada por el pueblo judío, tanto así que al ser fundada la Iglesia de Cristo, cuando los apóstoles, principalmente el apóstol Pablo, quien aquí habla, le obligaban prácticamente a circuncidar a los nuevos creyentes en la Iglesia de Cristo. Pero vemos que él se expresa de una manera de que no es necesario la circuncisión, sino más bien que por la fe, por la cual ellos creen, por la fe en Cristo Jesús, solamente se hace salvo el pecador. Vemos esta parte tan importante aquí del pueblo judío, pero veremos lo que continúa diciendo el versículo 5. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Aquí vemos esta parte muy importante, de que por medio de la fe en Cristo Jesús solamente podemos ser salvos. Y dice que la circuncisión no significa nada en la nueva doctrina, en la iglesia de Cristo, ni la incircuncisión, sino que todos vamos guiados por medio de la fe, por un mismo camino, por medio del amor de Cristo, es decir, la gracia de Cristo, para ser apto y hacer en su iglesia. Y continúa diciendo, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Aquí vemos que había también alguien que estaba estorbando la sana doctrina de la iglesia de Cristo en el primer siglo. Y de que, como dice en el versículo 8, esta persuasión no procede de aquel que os llamó, es decir, de la doctrina, de la nueva doctrina que Cristo había hablado, había manifestado al mundo de la iglesia de Cristo. Es decir, estaba desviando a la iglesia del camino, de la doctrina de la iglesia que Cristo había fundado. Hoy en día también podemos ver esto en nuestras iglesias. De vez en cuando aparecen personajes que quieren extraviar la iglesia de Cristo de la sana doctrina. Aquí vemos este ejemplo de que Pablo nos persuade por medio de la palabra de que no debemos de persuadirnos de esta gente ni dejarnos guiar por doctrinas falsas, sino más bien manteniéndonos firmes en la sana doctrina de Cristo por medio del amor. Y continúa diciendo el versículo 9, un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia,
quien quiera que sea. Aquí da una advertencia de cualquier persona que se atreva a desviar a los hermanos, ya sean nuevos o ya sean de buen tiempo en la iglesia, que aquella persona va a pagar por esa persuasión o por esa falsa doctrina, por querer desviar a la iglesia del norte que es Cristo y llevarlo a su propia doctrina, ya sea por vanagloriarse o por su propio egoísmo de sentirse bien en su carnalidad. Se sabe que va a tener su recompensa y si no se arrepiente. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no penséis de otro modo, más el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, ni aun si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Aquí vemos del que el mismo Pablo, que era uno de los fundadores de la iglesia y elegido por el Señor Jesucristo para llevar la doctrina a todos los lugares que él fuera para predicarle, de que él mismo, que si aún él mismo predicara algo falso o fuera de los estatutos bíblicos de la sana doctrina, sea echado fuera de la iglesia. No debemos de permitir, hermanos, nunca eso. Ya sea una persona extraña que venga de algún otro sitio o personas que se levanten dentro de la misma iglesia. No debemos de permitirle que traigan ninguna doctrina errónea a la verdadera doctrina establecida por Cristo hace 2000 años, hermano. Y continúa diciendo el versículo 2. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a la verdad fuisteis llamados, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Sino servíos por amor los unos a los otros. Aquí vemos en el 12, ojalá se mutilasen los que os perturban. Es decir, aquellas personas que estaban metiendo esa doctrina de la circuncisión en la iglesia, le dice Pablo, ok, pero si ustedes están motivando a los hermanos, a los creyentes, a los nuevos hermanos de la iglesia que se circunciden, mejor, él estaba haciendo como una forma de sarcasmo, mejor porque no se mutilan ustedes el miembro. ¿A qué se refiere? El miembro viril. De que si quieren vivir en verdad, en santidad, que terminen de quitarse su parte viril para que vivan plena y completamente santos y apartados del mundo. Si es así, el objetivo a seguir es la santidad. Todo se basa en la santidad, el amor al prójimo y la comunión con el Señor. Pero vemos que esta parte él lo estaba haciendo como de una forma sarcástica para que vieran la verdad de que simplemente por medio del amor que tuvo Jesucristo en su sacrificio y las personas que le aceptaran en espíritu y en verdad pueden ser salvos, simple y llanamente. Entonces, continúa diciendo, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Aquí vemos también de que ya siendo nuevos creyentes, ya siendo cristianos, ya estamos en una libertad, ya no estamos bajo el yugo del pecado, de la contaminación carnal, sino más bien ya siendo libres en Cristo, libres de todo pecado, de toda contaminación, de toda inmundicia, mantenernos en comunión con Dios continuamente, perpetuamente, es decir, día a día, manteniendo esa comunión con el Señor y demostrando así la santidad de Cristo en nosotros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Al igual que como el Señor Jesucristo dijo en una ocasión, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. De la misma manera, si nosotros primeramente amamos a nuestro prójimo, a quien no vemos,
entonces expresamos la fe, la certeza y la confianza de que también con esta acción amaremos a Dios, a quien no vemos. Si amamos a nuestro prójimo, con mucha más razón amamos al Señor manifestando nuestro amor a nuestro prójimo. Y termina diciendo esta parte aquí en el capítulo 5. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Algunas veces, hermano, se presentan dificultades en la iglesia, contiendas, disensiones, ya sea por celos, por alguna opinión personal de un hermano diferente a la del otro. Esto no debe de ser motivo de tropiezo en nosotros, hermanos. Esto mejor debería de ser una oportunidad para demostrar, para demostrar el amor de Cristo, de que Cristo nos manifestó hace 2000 años de la misma manera como se estaban manifestando en aquel entonces en la iglesia, dificultades. Pablo motiva a la iglesia a que vivamos por el amor, de que ayudemos a aquel hermano a salir de aquel error, manifestando nuestro amor y demostrándolo así con la palabra del Señor, hermano. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfazcáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Vemos también esta parte de que el Espíritu va hacia arriba, quiere hacer la voluntad de Dios, el propósito de Dios, estar en comunión con Él, en santidad, haciendo su voluntad y haciendo su parte, como hicieron los apóstoles en el primer siglo, de evangelizar, llevar el evangelio de las buenas nuevas hacia todo lugar, hacia toda la criatura, para así añadir por amor y salvar a las almas y añadirla a la iglesia. Contrario es los deseos de la carne, que son avaricia, lujuria, contiendas, disensiones, lascivia y cosas similares a esto, que no debemos de practicar, hermano. Debemos de, cada vez que nos vengan algún tipo de pensamiento contrario al propósito de Dios, meternos en oración, en ayuno, pedir instrucción a hermanos más experimentados, más maduros, para que ellos, por su experiencia, por su madurez, ellos puedan adiestrarnos, puedan dirigirnos y puedan darnos palabras de consolación y para poder corregir nuestro error, hermanos. Pero si sois guardados en el Espíritu, estáis bajo, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Es decir, en esta parte, el versículo 18 dice, pero si sois guardados en el Espíritu, no estáis bajo la ley. Es decir, que haciendo estas cosas, la voluntad de Dios, ya no vivimos bajo el pecado ni bajo la ley, sino que nos mantenemos en comunión con ella. Y dice el contraste más adelante, como dice aquí. Pero, y manifiestas son las obras de la carne, que son en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí vemos una otra advertencia, prácticamente una sentencia de que los que practican o vuelven al estado anterior antes de convertirse, antes de ser bautizado, antes de pertenecer a la iglesia, ser parte de la iglesia, entonces, después de ser bautizado, continúan deliberadamente cometiendo estos actos pecaminosos, lamentablemente no van a poder entrar al reino de los cielos, sino que su paga va a ser otra y muy calamitosa y lamentable. Pero volvemos aquí a ver, después de esto, en el versículo 22, los que son los frutos del Espíritu, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aquí vemos que después de que procedemos al arrepentimiento, hermano, de que permanecemos constantemente haciendo la voluntad de Dios, iremos desarrollando, iremos madurando unos talentos, unas virtudes en nosotros que nos harán siendo mejor persona y más aptos para poder entrar en aquel lugar. Si nos mantenemos haciendo esto, primeramente nos muestra que empieza por el amor. Así como Cristo nos amó, nosotros debemos de demostrar el amor, el gozo y la paz y que siente el cristiano después que es nueva criatura en Cristo Jesús. Y continúa diciendo, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estos son las virtudes o los talentos que iremos desarrollando, hermano. Y esto nos hará siendo similares cada vez que vamos madurando y vamos desarrollando otra virtud, ya la fe, la esperanza, el amor, la templanza, iremos siendo más semejante al Señor Jesucristo y seremos más maduros y podremos así aconsejar a aquel hermano hermano que es nuevo o de menor madurez, podremos darle ese consejo motivador y esperanzador, ya que el ejemplo de Cristo está en nuestra propia vida, en nuestro propio vivir. Entonces, eso ayudará al hermano a ser más firme en la confianza en el Señor y a mantenerse constante en la iglesia, sin fluctuar, por medio de nuestro ejemplo, que es demostrado en nuestro diario vivir, hermanos. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Aquí vemos de que al igual que Cristo, que padeció hasta ir a la cruz, padeció limitándose, es decir, volvemos a leer, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Al igual que Cristo, nosotros hemos crucificado esos deseos en nuestro ser. Sabemos que no somos perfectos, que tenemos ese viejo hombre ahí adentro, enterrado, pero por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, si le pedimos en oración, Señor, permite que no caiga, Señor Dios, en ningún tipo de debilidad, aunque puedan venir pruebas y dificultades, porque el maligno siempre está ahí atacando, pero por medio de Cristo, el Señor nos da la fuerza para seguir adelante. No somos igual a Dios, no somos perfectos. Perfecto solamente fue el Señor Jesucristo y Dios. Solamente perfectos son ellos. Por ellos podemos hacer similar a ellos. Podemos ser perfectos por medio de su fuerza, de su amor, de su poder, en su sacrificio. Y debemos también andar por el Espíritu, hermano, el cual nos motiva. Como el Señor Jesucristo, cuando partió hace 2000 años, nos dijo que Él iba a partir, pero que iba a dejar el Consolador, el cual es el Espíritu Santo. El Consolador, por medio de la palabra, nos consuela, nos redime, nos exhorta, nos aconseja, hermanos, de que algunas veces si perdemos esa noción, si perdemos ese norte, la palabra nos redarguye y el Espíritu nos instruye por medio de ella, nos discierne los pensamientos. Acuérdate de que esto tú debes de hacerlo así y no de esta manera. Acuérdate de que tú debes de proceder de esta manera en los momentos más difíciles. Cuando venga un momento de dificultad, tú debes de mantenerte firme, sin fluctuar, y de que debes de alimentarte del alimento espiritual, el cual es la palabra, constantemente para mantener esa madurez que necesitamos. Aunque algunas veces, por medio de, ya sea que un tiempo nos alejemos, de que algunas veces estamos en un trabajo y podemos no asistir tan a menudo a la iglesia,
pero por medio de la palabra en el hogar, cuando tengamos el tiempo libre, debemos de estudiarla, debemos de escudriñarla, de que por medio de ella el Espíritu Santo nos va a redarguir, nos va a instruir y de que por ella tendremos esa discernición en nuestra mente constantemente por medio del Espíritu y no flaquearemos cuando vengan las dificultades, hermano. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Aquí vuelve y redarguye, hermano, aquí vuelve y nos dice de que nosotros, ya lo que ya estamos de más tiempo, de que tenemos más experiencia, de que cuando se venga algún hermano con algún tipo de dificultad, nosotros como maduros, como espirituales, como ya experimentados en la doctrina, la sana doctrina, constantemente en que permanecemos escudriñando la palabra, nosotros como hermanos de más sabiduría, debemos exhortarle a ese hermano que necesita en el momento una exhortación, ya que debemos de considerar que el hermano no tiene tanta experiencia ya en la iglesia, porque tiene poco tiempo o porque es inmaduro en sí, de que debemos de recordarle al hermano que por la palabra, de que esa situación se puede arreglar y de que no debe guardar ningún tipo de resentimiento hacia su prójimo o a su hermano, hermanos. Continúa diciendo, sobrellevad los unos la carga de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Alguna vez, hermanos, tenemos ciertas disvariantes o contiendas, hermano. Como hombres tenemos nuestro ego, algunas veces nos lleva a cometer algunas faltas delante de la iglesia, pero no debemos de anteponer nuestros propios ideales, nuestros propios pensamientos de que nosotros somos los que tenemos, yo tengo, no, no, debemos de recordar, hermano, que también como hombres podemos caer, al igual que esa persona salió de la comunión con Dios, también el maligno puede tentarnos y hacernos caer por nuestra convicción de que tenemos la razón, no siendo así, porque en realidad carne somos y podemos fallar, somos imperfectos y no somos mejor que ningún otro hermano o ser humano, de que la perfección que podemos tener la tenemos gracias al Espíritu Santo y a la comunión que tenemos con nuestro Señor Jesucristo. En vez de creernos lo mejor o creernos que somos perfectos, debemos de considerarnos a nosotros mismos, no sea que también nosotros caigamos. Y para ayudar al prójimo, a nuestro hermano, que necesita la ayuda en el momento. Así que cada uno sométase a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Es decir, no debemos tampoco de aprovechar esa oportunidad para gloriarnos y decir, ajá, yo tengo más madurez que tú porque tú reaccionas de esta manera y yo no. De que yo me mantengo en santidad, de que me mantengo constantemente, un ejemplo, constantemente asistiendo a la iglesia y tú no. No, hermano. Sabemos que todos, cada uno de nosotros, estamos en la misma situación y debemos sobrellevarnos cada uno conforme a nuestra prudencia o conforme a la capacidad de cada uno. Así que cada uno sométase a prueba en su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. De que debemos de dar el ejemplo, hermanos, en el momento, de que debemos de mantener la humildad. En esas situaciones así debemos de mantener la humildad y de gloriarnos en que el Señor nos halle apto
y aprobado delante de su presencia, hermano. No para vanagloriarnos, hermano, sino como en el caso de Pablo, aquí él habla de que él tiene las llagas de Cristo, porque él padeció persecución, lo apedrearon, lo escupieron, lo persiguieron, casi lo tuvieron al matar. ¿Qué demuestra esto? El mismo ejemplo del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo en varias ocasiones lo persiguieron, lo escupieron, lo apedrearon y casi llegaron a matarlo. Entonces, en ese caso, ya que estaban hablando con respecto a Pablo, de que Pablo no era lo que se él presentaba, no mantenía como esa comunión o esa santidad. Él decía, no, yo puedo gloriarme en eso porque yo también tengo las marcas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así como el Señor Jesucristo padeció, yo por amor a su ministerio también padezco lo mismo. Me mantengo en humildad y con humildad me someto a, ya sea de que me azoten, lo recibo con amor, lo recibo como hombre, aunque me duela, pero permanezco, demostrando así la voluntad de obedecer al Señor Jesucristo en toda su magnitud. Continúa diciendo, así que cada uno sométase a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de que gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe, hágase partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Es decir, si el que te instruye tiene alguna necesidad, él está haciendo una obra como para el Señor, por amor. Si él padece alguna necesidad, estamos en la obligación, como nos lo dice la palabra, de ayudar al hermano, ya sea monetariamente o la dificultad que él tenga, para que él pueda sobrellevar su situación y pueda seguir llevando hacia adelante el ministerio del Evangelio, ya que él te está enseñando a ti de la doctrina del ministerio de Cristo por amor y sin ningún apego a lo material, pero si en el momento requiere algún tipo de necesidad tuya, por amor debemos de manifestar esa necesidad, ese amor hacia nuestro hermano que nos necesita en el momento. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda buena obra al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si si nosotros como cristianos nos comportamos de una mala manera, estaremos dando un mal testimonio. Pero si nos comportamos de una buena manera, hermano, estaremos dando el buen testimonio de que Cristo vive en nosotros, hermano. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. La primera parte, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. ¿A qué se refiere eso? De que si tú haces todo lo contrario de lo que está escrito a la voluntad del Señor, es decir, te deleitas en la carne, ¿qué dice la palabra del Señor? Lo que le dan cabida al pecado acarrean la muerte. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Al contrario de, como dice la segunda parte, porque el que siembra para su carne, la carne segará corrupción. Más el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Ahí vemos la parte más importante, hermano. La segunda, de que si nosotros damos buenos frutos, los frutos del espíritu, segaremos eso, el amor, a la templanza, el gozo de ser hijos de Dios, de sentir esa paz en el Señor y de ir desarrollándonos hasta tener una buena actitud conforme a la voluntad de Dios y dar un buen ministerio en la iglesia, dentro de la iglesia y fuera de ella también, hermano. Continúa diciendo, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de Dios. La primera parte nos dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Qué nos exhorta aquí, hermano? Nos motiva a mantenernos siempre firmes,
firme en la fe en la cual hemos creído, sin fluctuar, de ser firme en nuestra convicción, en nuestra creencia, así como los apóstoles se mantuvieron firmes hasta el final, así como Abraham en la tierra de Ur se mantuvo firme, aunque no veía la bendición, se mantuvo firme a la palabra de Dios, de que Dios le iba a bendecir con una tierra donde fluye leche y miel, como dice en el Antiguo Testamento, y permaneció hasta el final. Vemos que Abraham salió de la tierra de Ur, llegó a Aram y de ahí partió a Palestina, y vemos más luego, más adelante, que su descendencia, como la promesa que le hizo Dios, de que ellos iban a heredar el reino de los cielos, 400 años después se cumplió al pie de la letra, 100%, hermanos. Y continúa diciendo, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. No nos cansemos de hacer el bien, hermano. Nunca, jamás. Mantengámonos siempre firmes, hermano, haciendo la voluntad de Dios, por amor a la obra, por amor a nuestro prójimo, por amor a Dios primeramente. Y sobre todas las cosas, mantengamos haciendo su voluntad en nuestro diario vivir, en amor a nuestro vecino, a nuestro compañero de trabajo, a nuestro hermano. Y así lograremos obtener nuestro galardón, Señor, hermanos, si permanecemos haciendo la voluntad de Dios en amor, hermanos. Dice el versículo 11, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Aquí hay una parte muy importante, hermano. Según dicen los eruditos, teólogos, Pablo padecía de un aguijón, como dicen su palabra. Parece ser que era de la vista, pero yo también le anexo algo, me atrevo a hacerle algo de que él hizo, como dice aquí, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Al escribir de esa manera, él podía ver muy bien lo que estaba escribiendo, pero de la misma manera expresaba de esta forma que a esto era muy importante para la iglesia, de que haciendo esto, todo lo que hemos leído sí, al capítulo 6, desde el capítulo 5 al 6, todo lo que hemos hecho era de vital importancia para nuestra vida espiritual de cada uno de nosotros, los hijos de Dios, hermanos, y que debemos de poner mucha atención en esta parte muy importante para nuestra vida espiritual, hermano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Aquí vemos de que los que estaban haciendo esto, los que estaban exhortando a Pablo, de que circuncidaran a los nuevos creyentes, lo estaban haciendo simple y llanamente para gloriarse en la carne. Egoístamente lo hacían para darle envidia a él. Y lo hacían de una forma muy carnal y básica, hermano. Y dice, solamente para gloriarse a causa de la... No. Todo lo que quieren agradar en la carne, estos obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Y también querían evitar esta parte, hermano, de que lo persiguieran, al igual que Pablo, que tenía las señales de los padecimientos de Cristo. Estos no habían tenido ningún tipo de padecimiento porque lo que querían era agradar a la vista de los hombres y no a Dios. Todo lo que hacían era para vanagloriarse, para que lo que los otros dijeran, pero mira, ellos sí cumplen la palabra, pero Pablo no. Ellos querían hacer esto para gloriarse en sí mismo, en su orgullo y en su ego que tenían, y de esta manera humillaban a Pablo. Pero Pablo no daba su brazo a torcer, sino que le exhortaba de que no, él había tenido los padecimientos de Cristo, inclusive en los azotes y en los demás padecimientos, hermano. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Dice Pablo, que habla que nuestro hermano y apóstol Pablo, que él hacía contrario a lo que ellos hacían, que él no se gloriaba
que lejos esté de él mismo gloriarse en la carne, sino mayormente gloriarse en lo que Cristo, nuestro Señor y Salvador, quería, de que, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Aquí vemos una parte también importantísima de que ya él había crucificado todos sus deseos, de lo que todo le parecía importante antes de ser cristiano, ya no lo era. Como dice en una parte nuestro apóstol Pablo, que todo lo ha considerado por basura. Como él dice, que él era fariseo de fariseos y que toda la teología y todo lo que había aprendido en los pies de Gamaliel lo consideraba basura por considerar a Cristo su Señor y Salvador. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación, como se había dicho anteriormente. Para Cristo esto no tiene ningún sentido, ningún valor, la circuncisión, como también no siendo incircunciso, sino una vida, una nueva creación, es decir, siendo una nueva criatura en Cristo Jesús. Esto es lo importante para el Señor Jesucristo. Después que ya uno se ha lavado en las aguas del bautismo, ya es una nueva criatura. ¿Por qué? Porque procediste a hacer la voluntad de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, de ser parte de la iglesia, obedeciendo a su palabra, humillándote, siendo humilde y procediendo al arrepentimiento. En verdad, esto es lo verdaderamente importante delante de Dios. ¿Qué demuestra esto? Que si procediste al arrepentimiento, humillándote, de la misma manera, continuamente vas a seguir haciendo su voluntad. Algunas veces hay personas que son tan arrogantes que no admiten una cosa, un pecado, y mantienen su orgullo. No así. Las personas que proceden de inmediato al arrepentimiento, después de que se les predica las buenas nuevas, y es decir, esto demuestra de que ellos, en su humildad, asumirán en el resto de su vida toda la condición que nuestro Señor le encomienda por medio de la palabra. De aquí en adelante, nadie me cause molestias. De aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo, las marcas del Señor Jesús. Nuevamente vemos aquí de que constantemente se mantenían hostigando al apóstol Pablo, diciéndole falsedades y injuriándole y hablando cosas como para dañar su imagen, difamándolo. Pero él demostraba en su ejemplo de todo lo que había padecido, no, si yo hubiera hecho lo que ustedes me dicen, que decir que lo acusaban de circuncidar a algunos hermanos, entonces yo no hubiera padecido esto, porque yo estaría cumpliendo la ley de Cristo. Yo estaría cumpliendo la ley del pueblo, del pueblo judío, que fue manifestado por Dios a Moisés. Entonces estaría todavía en el antiguo pacto, que es un pacto hecho para muerte, porque si ni siquiera cumpliésemos una parte de los mandamientos establecidos por Dios en el antiguo pacto, esto nos haría digno de muerte. No así, padezco la voluntad de Dios y del Señor Jesucristo, humillándome hasta lo sumo. Y ejemplo les doy de la muestra de las marcas que llevo en mi propio cuerpo, de las marcas de Cristo, por mi humillación y aceptación de la voluntad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y finaliza el apóstol Pablo diciendo esta bendición. Hermanos, la gracia de vuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Ya después de que hemos procedido al arrepentimiento de nuestras almas del pecado, hemos sido pasado a una nueva vida, trascendido a una nueva vida, entonces el Señor, como dice en su palabra, nos daría 100 veces más aquí en la tierra y la vida que viene, la vida eterna, la corona de la vida eterna. Y esto nos haría galardonadores y aceptos delante de su presencia, hermano, si nos mantenemos haciendo continuamente su voluntad con humildad y mansedumbre, en amor y perseverancia para Dios primeramente y nuestro prójimo.
y así hacer acepto delante de su presencia, llevando las almas al redil para que sean todas unánimes, añadidas, y en aquel día poder entrar a la presencia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo y morar allí por la eternidad, hermanos. Esa ha sido mi predicación y Dios me le siga bendiciendo a todos mis hermanos.